El que fue una de las principales caras de esta administración, el que muchos pensábamos de que iba a ser el heredero natural de la continuidad de Rodrigo Chávez, ahora se enfrenta en las urnas contra Laura Fernández y otros 18 candidatos presidenciales, esta vez por el partido Integración Nacional. ¿Cuáles son las propuestas que presentó esta tarde don Luis Armador, exministro de Obras Públicas y Transportes? Bueno, vamos a ampliar con él, que está en vivo aquí en el set de Noticias Telediario. Gracias por estar acá con nosotros, Luis. Con mucho gusto. Muy buenas noches a todos. Muchos pensaban que usted no estaba en el país, incluso esta tarde cuando dio el anuncio. No, claro que sí. Hasta las cortinas tuve que correr para que vieran que estaba en Paseo Colón. Ahora, don Luis, la primera pregunta es, ¿cuándo se va a instalar? Usted habló un poco de eso. ¿Cuándo se va a instalar de nuevo en Costa Rica? Usted, no tengo claro si vive en Canadá o si vive en Medio Oriente. ¿Cómo se está acomodando para regresar al país y cuál va a ser la propuesta? Y la otra pregunta es inmediata a esta... ¿Le ha afectado, le beneficia o no el hecho de haber estado fuera en precampaña cuando otros candidatos han estado avanzando en sus propuestas y sus relaciones interpersonales con algunos grupos? Vamos a ver, ahora a partir de noviembre ya estoy aquí permanentemente. Llevo varios meses haciendo consultoría en Arabia Saudita, en Emiratos y en Qatar. Ya eso está llegando al fin de su cierre de ciclo natural. Algunas cosillas que quedan por ahí estoy trasladando a otras personas, pero ya está todo planificado para noviembre, diciembre, enero, estar por acá, visitando comunidades, presentando las propuestas que hoy introducimos con el plan de gobierno trayéndole soluciones a los costarricenses. Es que aquí hay una cosa que hay que entender claramente. Nosotros somos los que tenemos esas propuestas concretas que pueden resolver muchos de los problemas. Y ya en los 2 años que yo estuve previamente, eso lo estábamos haciendo. Sin embargo, hubo apoyo que no se dio, pero eso es lo que queremos ir a hacer ahorita. Ahora, don Luis, el PIN en el histórico ha participado en elecciones nacionales. No recuerdo, creo que en alguna oportunidad ganó un diputado, no lo tengo claro, pero nunca ha sido un partido fuerte. ¿Qué lo hizo pues, a usted inclinarse por este partido? ¿Fue el único que le tuvo la oportunidad de poder postular su nombre? En algún momento se habló de otro partido, el costo era muy alto. ¿Por qué escoge el PIN y qué piensa usted de que esta elección va a ser un partido relevante cuando ha estado rezagado en las últimas elecciones? Mire, yo conversé con varios partidos políticos. Gracias a Dios fue el doctor con quien conversé hacia el final y me di cuenta del proyecto que tenían de rescate de la Caja del Seguro Social y también el corte humanista que ellos tienen, un corte de ir a apoyar al individuo, al ser humano, para que tenga oportunidades, a los ticos, para que tengan oportunidades de empleo, de salud, de educación, etcétera. Y después de varias conversaciones con ellos me di cuenta que ese era el mejor camino a seguir. Hubieron otros partidos, sin embargo, o habían algunas personas un poco cuestionadas o habían otras barreras de otro tipo y bueno, logramos llegar a un pacto que se firmó el día de hoy, un pacto en el cual lo que se quiere es venir a trabajar en esos 5 grandes ejes, el eje de empleo, el eje de seguridad, el eje de educación, el eje de infraestructura y el eje de salud. Ahora, usted hace un anuncio de plan de gobierno acompañado de una denuncia de beligerancia política, un tema poco común o que no hemos visto porque usualmente cuando un candidato se presenta enfoca todas sus baterías en la propuesta electoral. ¿Usted por qué toma esa decisión de acompañar la propuesta electoral de una denuncia contra el presidente de la República? ¿Es una estrategia para llamar la atención? No, para nada. Él viene hablando desde hace tiempo y viene opinando desde hace tiempo, sin embargo, al no ser yo candidato no tengo legitimidad para poder decir él está influenciando y usando su posición para teledirigir hacia dónde la gente tiene que votar. Una vez que yo soy candidato, que ya queda inscrito esto oficialmente, entonces ahora sí tengo yo la legitimidad de ir y presentar esa acusación de beligerancia. Y por cierto, va dirigida no solo a lo que ha hecho previamente, sino a lo que hizo muy recientemente, en el cual dijo que si él hablaba me iba a poner en problemas. Eso no es así. Ya tienen un paquete de historias armado y ya su granja de troles, por otro lado, está listo para replicarlo, porque lo que ellos quieren es simple y sencillamente que él siga gobernando con su marioneta,
como ministro coordinador para no perder la inmunidad y para no salirse de todas las broncas en las que se metió. ¿No cree usted que utilizar la palabra marioneta, que es la tercera o cuarta vez que se lo escucha, es una falta de respeto contra una persona que está postulando su nombre con la misma intención que usted tiene en este momento? No, es que ella no tiene la misma intención, eso es muy claro, ya lo dijo ella directamente. Dijo, si ustedes a mí me eligen, yo lo nombro a él ministro de la Presidencia y coordinación de la continuidad. Entonces, ¿qué más señal ocupamos para entender que ella simplemente es el vehículo porque no existe la reelección presidencial continua? En algún momento, cuando hubo una candidata presidencial, la que llegó a ser nuestra primera presidenta del país, también hubo ataques calificándola como la marioneta de los Arias y ella se desligó eventualmente de la posición y tuvo una posición completamente distinta. ¿No cree usted de que está juzgando muy temprano a una persona que está postulando su nombre? No, en lo absoluto. Doña Laura Chinchilla no nombró a Oscar Arias ministro de la Presidencia. La nueva Laura que ustedes ven está diciendo que va a nombrar al inquilino de Zapote como ministro, ahí metido coordinando todo el esfuerzo gubernamental. Más claro que eso no canta un gallo. Bueno, desde su punto de vista. Don Luis, 2 años en la administración, usted salió nada bien con el presidente de la República, hubo enfrentamientos en público y en privado, pero mucha gente durante el tiempo que usted pasó por el gobierno lo vieron, como decía yo en esta introducción, como uno de los rostros más visibles de la administración e incluso como un posible presidenciable de la continuidad de Rodrigo Chávez. ¿Cómo se desmarca usted ahora de esto, a pesar de que ha pasado el tiempo y de que usted ha sido crítico? ¿Cómo se desmarca de haber participado de esta administración y de cierta forma corresponsable de algunas de las situaciones y problemas que se le critican al actual gobierno? Esto es muy sencillo. Cuando yo estaba en el gobierno, habían cosas que se le sugerían al presidente y él las tomaba y las utilizaba de la forma que él quería. Por ejemplo, tenemos ahorita toda la situación de urgencia que ha ocurrido con las lluvias fuertes, que se desfondó Cambronero, que se inundaron los Negritos, etcétera. A él se le dijo claramente, la comisión de emergencias tiene 2 roles, uno de prevención y uno de atención. La atención es más cara, la prevención es más barata. Vimos la figura de riesgo inminente para poder atender los puentes que estaban en alto riesgo y algunas otras obras geotécnicas. Sin embargo, lo desvió para usar lo que él quería utilizar. La ruta 27... ¿Siendo usted ministro? Perdóneme. ¿Siendo usted ministro? Sí, siendo yo ministro. La ruta 27 se le dijo claramente, haga un fideicomiso de titularización, igual que como se construyó la Asamblea Legislativa, igual que como se construyó la Superintendencia de Pensiones al frente del Ministerio de Trabajo. La misma figura funciona para ir y recomprar la ruta 27, inyectarle la plata para que se amplíe sin tener que extenderle a la empresa que ahorita la tiene 10 años más, como llegaron a sugerir en su momento. Y con esto el Estado de aquí a 7 años tiene $100 millones que puede usar para hospitales, para escuelas, para colegios, para salud, para un montón de cosas. No quiso. Lo último que usted ve en las noticias es que quiso extender más bien para que se queden 10 años más. Entonces, ¿en dónde estamos? Y así le puedo seguir citando. Puerto Caldera, se le dijo claramente, aquí hay inversionistas que vienen con iniciativa privada que quieren entrarle al puerto, se abre el concurso y si alguien más ofrece más barato, lo hace. Era una vía más rápida. Y él cerró la vía completamente para los filipinos, para los de Emiratos Árabes y para otros países que querían presentar ese tipo de iniciativa privada. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene un personaje que solo lo que le conviene quiere promover y lo que no le conviene simplemente lo frena? Pero entonces algunos podrían estar pensando, en este momento Luis Amador fue una marioneta de Rodrigo Chávez. No, eso no se dio porque cuando yo estaba en el gobierno, cuando él dio el cierre del puerto de APM con la fuerza pública y sacó al personal privado y nos iban a quitar la certificación de puerto y ya toda la exportación se iba a quedar pegada, yo fui el que di la contraorden para que entrara ahí el personal privado a la par de fuerza pública para que se pudieran cumplir protocolos y la cosa saliera. Cuando él da la instrucción de que el Bajo Los Ledesma todavía no se abre porque él necesita ir hasta el martes siguiente y estamos un viernes y seguimos en presa y yo soy el que doy la orden para que se abra la obra y la gente empiece a fluir, por supuesto que el caballero por allá se enoja, pero las cosas se hacen. Así hubieron varios ejemplos de contraórdenes en las cuales,
empezamos a chocar. Ahora, don Luis, una de las ejes principales de preocupación, y yo me enfoco mucho en eso en las entrevistas con los candidatos presidenciales, porque el propósito de estas entrevistas es escuchar propuestas. La materia de seguridad está completamente desbordándonos desde muchos puntos de vista y muchos de los candidatos vienen aquí a utilizar los datos del gobierno para hacer campaña electoral y se desenfocan de las propuestas. Yo quisiera escuchar de parte suya al menos 3 propuestas concretas que nos ayudarían a salir, no sé en qué plazo, porque no es un problema fácil de solucionar, pero por lo menos que nos diga la propuesta y en el plazo que usted cree que se podría implementar en caso de que la gente le apoyara a usted con el voto. Vamos a ver, la primera es el Consejo Nacional de Seguridad. Eso es un órgano estratégico de coordinación en el cual podemos coordinar el esfuerzo de lucha contra el crimen organizado desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de trasiego de capitales, etcétera, en su organización. ¿Y ahí quién se sienta? Ahí se sienta no solo el presidente y los ministros, también se sienta el presidente de la Asamblea Legislativa, el de la Comisión de Narcotráfico, se sienta el fiscal general y se siente el director del OIJ. ¿Por qué? Porque ocupamos que se articule todo esto. Segundo, gobernación y policía, que es un cascarón vacío, se le da la parte operativa de todos los cuerpos policiales que son investigativos, policía fiscal, control de drogas, ahí tenemos guardacostas, vigilancia aérea, etcétera. Todo eso se desliga de Fuerza Pública para que Fuerza Pública se concentre en la atención de las comunidades, pero que la lucha contra el crimen se dé de forma centralizada desde ahí. Pero, perdón, permítame devolverme la primera porque me llama mucho la atención. El Consejo es algo que ha existido en otras administraciones. Me acuerdo que doña Laura Chinchilla lo tenía activo. Me parece que también Carlos Alvarado lo tuvo activo. No recuerdo si Luis Guillermo Solís. Esa es un órgano de toma de decisiones. Esto involucraría entonces ya, sacamos la conclusión de que usted mejoraría una relación con el Poder Judicial y con la Fiscalía y el Ministerio Público. Absolutamente. ¿Cómo vamos a pretender luchar contra el crimen si estamos peleados dentro de los que tenemos que sentarnos en la misma mesa y sacar la estrategia, las leyes, la parte operativa, la coordinación? Porque aquí usted tiene todas las etapas. Tiene la etapa preventiva, tiene la etapa reactiva, tiene la etapa legal, todo ese aspecto y todo ese marco usted necesita que todos estos entes se hablen, se coordinen. Toda esta voladera de dinamita de puentes donde se destruye la relación con los otros poderes del Estado es lo que nos tiene hoy como estamos hoy. Ok, esta es una acción concreta que podríamos decir, bueno, es una idea que ya se ha aplicado en otro momento. De su cosecha propia, de su propuesta propia, ¿cuál sería la siguiente propuesta en materia de seguridad? Mire, tenemos que meterle la parte tecnológica desde el punto de vista de lo que es reconocimiento facial, de placas, un sistema similar al que hay en Emiratos, por ejemplo, que se llama los ojos del halcón, donde en tiempo real le dicen a usted, este carro pasó a las 8 de la mañana por aquí, a las 8:01 por aquí, a las 8:05 por aquí, lo estaba conduciendo fulanito de tal. Ahí está la foto de ese fulanito, se le vio salir acá y el crimen se cometió en tal punto a las 8:25 y ahí se activan las alarmas, se disparan las fuerzas policiales, etcétera, y uno tiene mejor control. Esa es una de las partes, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo se financiaría? Porque claramente este tipo de sistemas son bastante caros. Y recuerdo que en alguna oportunidad el tema de las fotomultas, bueno, usted mejor lo sabe que yo, sí, claro, se cayó en sala constitucional debido a temas de privacidad y etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría solucionar ese escollo para que esa idea sea una realidad? Bueno, la parte legal, por eso es que hay que sentarse en este Consejo Nacional en el cual se deriva claramente cómo legalmente se hace viable. Ahora, financieramente viable, usted tiene que recordar que todo el trasiego de materia ilegal, de productos ilegales, cigarrillos, alcohol, zapatos, etcétera, todo esto son impuestos que le están dejando entrar al Estado. Pero también usted tiene que recordar que el Estado es miembro de un poco de clubes carísimos que le cuestan 2,5 millones, 3 millones, 5 millones, la OSD, por ejemplo. Prefiero usar la plata para meterle sistemas de tecnología al Estado que estar pagando sus clubes, claros.
O sea, Costa Rica saldría de la OCDE. No, pero se puede ir a negociar entonces que nos den un crédito llano, blando. Por ejemplo, cuando yo estuve en el ministerio, la gente de Arabia Saudita ofreció darnos un 3% de tasa de interés para proyectos estratégicos del país. Se puede habilitar un poco de espacio de deuda y se puede ir a agarrar uno de estos créditos. Un sistema de estos vale, no sé, de 18 a 30 millones, dependiendo de qué tan elaborado usted lo quiera. ¿De dólares? Sí, de dólares. Ok, y vamos a ver, esta idea, ¿usted cree que en este consejo, en este primer paso, en esta idea que sería reactivar este consejo, de una u otra forma podría salir la solución legal para poder implementarla de una u otra forma y que no se vaya a caer? Requeriría también una aprobación de ley en la Asamblea Legislativa. Una Asamblea Legislativa que pareciera que va a estar bastante dividida. ¿Cómo crear relación también con la Asamblea Legislativa? ¿El estilo suyo sería completamente distinto? Usted necesita un verdadero ministro de la presidencia o ministra de la presidencia, alguien que efectivamente pueda hacer esa labor de coordinación, esa labor de entendernos, de llegar a acuerdos, que son acuerdos país, esa labor de presentar posibles soluciones y hacer que la Asamblea Legislativa camine en el sentido que se ocupa, lo cual, bueno, hemos tenido un gran vacío en ese respecto, pero eso hay que empezar a construirlo. Esas relaciones tienen que ser estrechas. El Ministerio de la Presidencia también tiene la parte de comunicación en la cual se le comunica a la población cuál es la situación real, qué es lo que se puede hacer efectivamente y a partir de ahí se trabaja para poder llegar a esa solución. Una de las cosas que hemos visto, y usted lo experimentó en su paso por la administración, es el hecho de que en otros gobiernos, y yo lo ponía el ejemplo, por ejemplo, con Carlos Alvarado y la administración, la segunda administración del PAC, tuvo una oposición muy constructiva que le ayudó a llevar al país prácticamente y le salvó, como decimos popularmente, la tanda. Si no hubiese sido por Liberación Nacional y parte de la unidad, el PAC no hubiera logrado lo que logró en los 4 años de la administración de Carlos Alvarado. Esta posición de unificación, prácticamente estamos hablando de un acuerdo nacional, de un gobierno compartido, como lo hizo el presidente Alvarado en su momento con algunos partidos políticos, incluyendo la Unidad Social Cristiana, poniendo a un ex candidato presidencial como ministro de la presidencia, don Rodolfo Pizarro Rocafort. Mire, uno no tiene que ver esos colores políticos de la gente que quiere venir a trabajar, uno tiene que mirar la disposición de la gente de realmente atacar los problemas sin ver la bandera que está detrás de ellos, porque solo ahí es donde uno puede entonces empezar a trabajar con la bandera de Costa Rica como bandera de base, porque lo que estamos construyendo es una solución definitiva a problemas que se están arraigando y que nos están llevando a una situación más difícil. Entonces sí, obviamente que un futuro gobierno de Luis Amador va a tomar en cuenta a todos los diferentes partidos que quieran venir a trabajar en una solución país. ¿Incluiría a candidatos presidenciales en la nómina si llegara a quedar como presidente? Mire, hay gente valiosa que están ahí, que han presentado su nombre y que me parece que pueden aportar. Esta señora Calzada, si no me equivoco, que fue magistrada, me parece una persona, hasta donde entiendo, que trabajó toda su vida de manera recta. Me parece que puede venir a cumplir un buen rol de participación en el gobierno. De 20 me mencionó uno. Bueno, usted me pidió un ejemplo. Bueno, déme 3 ejemplos. Habría que ver quiénes más andan por ahí. Vamos a ver. Habría que ver por personalidad los que están por ahí, no estoy muy seguro. Tiene que estudiar un poco más a los contrincantes. Hay que ver el perfil de esas personas porque uno tiene que realmente garantizarse que vienen por interés país, no por interés propio. Ok. Llegamos a la segunda propuesta, que fue la integración, si le entendí bien, no, más bien sacar del Ministerio de Seguridad algunas dependencias. No sacar, operativamente que se controle. Ok, explíqueme por favor eso, porque me parece porque importante. Usted, vamos a ver, es que ahorita nombran un ministro que es ministro de Fuerza Pública, Gobernación y Policía, porque son 2 ministerios que existen. Gobernación y Policía, pues tiene ahí algunas cosas, ¿verdad? Es más administrativo. Es más administrativo si usted quiere. La parte administrativa no se va a tocar, pero la parte organización, la parte de coordinación operativa, esa parte sí, porque en esa parte es en la cual usted tiene los diferentes cuerpos policiales del país y los puede orquestar para poder entonces atacar la parte de contrabando, la parte de fronteras, la parte aérea, la parte marítima, etcétera.
ahí usted tiene todos esos cuerpos y los puede orquestar mejor. Ahorita es una mezcolanza, perdonando la palabra, porque tiene a Fuerza Pública mezclado con todos los otros cuerpos, y los otros cuerpos tienen el problema que muchos de ellos están en otros ministerios. Hacienda tiene la Policía Fiscal, el MOP tiene Tránsito, Vigilancia Aérea está por otro lado, la PCD está por otro lado, etcétera. La DIS. La DIS también, que es la Dirección de Inteligencia y Seguridad, esa también anda por otro lado. Todo esto hay que concentrarlo porque tenemos que realmente hacer ese comando integrado que es de lucha contra el crimen. La protección comunitaria la maneja Fuerza Pública. Entonces es como la creación de un superministro de seguridad. Más o menos, pero es una persona que tiene que tener muy buen conocimiento para ir a realmente atacar las diferentes líneas del crimen. Ok, en el tema de la DIS, ¿ha estado el debate de la eliminación o no? ¿Qué posición tiene con respecto a eso? No, es el fortalecimiento. La DIS tiene que evolucionar para realmente ser como la CIA o el FBI de Estados Unidos. Tiene que ser una agencia de inteligencia nacional con suficiente tecnología e inversión en la parte tecnológica para que puedan efectivamente hacer análisis de datos, minería de datos, más todas las herramientas tecnológicas que deberían de poder apoyarse, y la coordinación a nivel interpaíses en América Latina para que puedan coordinar todo lo que es la frontera con Panamá, la frontera al lado con Nicaragua, la frontera marítima, la cooperación que se pueda dar y venir y apoyo de Estados Unidos en la parte de inteligencia. O sea, tenemos que ir un poco más allá y ser un poco más ambiciosos. Hablamos ya de dos de sus propuestas. ¿Tiene una tercera de cosecha propia? Para la parte de seguridad. ¿De seguridad? Vamos a ver. Usted tiene entonces ya ahora sí todo bien organizado, le mete la tecnología y ahora lo que hace falta es la parte preventiva, ¿verdad? En la parte preventiva usted tiene que venir a mover todos los programas que le vienen a evitar en esos 30 cantones que son los más vulnerables, digamos. Usted tiene que fortalecer esos programas preventivos para mantener a los muchachos todavía en las aulas, etcétera, y que no se pasen a ser distribuidores de venta de drogas y otras cosas. Ahí tiene que enfocar su concentración. ¿Cómo definiría su política en materia de seguridad? ¿Más coercitiva o de otra categoría? Muchos de los candidatos se están inclinando por ser de mano más firme. No queda de otra en este momento. Vamos a ver, seamos claros. Tenemos más de 3.000 homicidios, si no me equivoco, hasta la fecha en el año. Tiene que ser duro al inicio, mientras vamos apoyando esos 30 cantones para que no se nos disparen a nivel de problemas sociales. No podemos pretender que la parte preventiva nos va a arreglar el problema. Tenemos que, hay que sacar el garrote. Eso es a muy largo plazo. Sí, eso de aquí a varios años ya dará su fruto, pero tenemos que ser coercitivos de manera inmediata. Hay que sacar el garrote y tenemos que irnos a las calles y dar la pelea. Ahora, uno de los graves problemas que se han identificado, y no solo por políticos y diputados, políticos del Ejecutivo, políticos de oposición, sino incluso a nivel de estudios como lo es el estado de la justicia, como lo es los mismos jueces o algunos sindicatos del Poder Judicial, identifican problemas estructurales en el Poder Judicial que solo se pueden solucionar haciendo o una reforma integral o reformas muy fuertes a la ley. Usted propone unirse al Poder Judicial, tener una muy buena relación, pero cómo llegar también a esa otra parte, porque claramente desde el Ejecutivo no se logra todo. La parte punitiva necesita una reforma en este país. Está la puerta giratoria de todos estos que entran y salen, personas con 300 entradas y salidas a centros penitenciarios en cortos plazos. ¿Cómo negociar soluciones estructurales en el Poder Judicial y mantener una buena relación con ellos? Bueno, uno tiene que apoyarlos financieramente. Tenemos que ir a la Asamblea a mover ciertos proyectos de ley que vienen a fortalecer, porque ahorita Costa Rica tiene su modelo, que es el modelo que ya viene de muchísimos años, que es un modelo de reinserción de la parte de los que cometen un delito, pero tenemos otro nivel, que son los que están metidos en el crimen, en el narcotráfico, etcétera, que nuestro modelo legal no está preparado para realmente lidiar con eso. Tenemos que evolucionar en nuestras leyes, tenemos que evolucionar en la forma en que los tratamos. Si hay que extraditarlos a otro país para que sean juzgados, tenemos que hacer eso expedito también. Entonces, es un trabajo en el cual legalmente tenemos que apoyarlos,
con esas nuevas leyes y financieramente también, para que tengan su capacidad. Ok, nos hemos concentrado prácticamente en materia de seguridad. ¿Qué otra prioridad o cuáles son sus prioridades? Yo pregunté por seguridad sin saber si la seguridad era su primera prioridad. ¿Cuál otra prioridad tiene? Sí, no, evidentemente seguridad es una de esas, es de las principales, pero también tenemos que ir a trabajar en las materias educativas, salud, infraestructura, empleo. Vamos a ver, si usted quiere, en el área educativa tenemos que trabajar claramente en evolucionar el modelo para recuperar mucho de lo que se ha perdido después del apagón y lo que ya el apagón vino a evidenciar, que es que seguimos con un modelo memorístico en el cual no logramos hacer la conexión con desarrollo de destrezas y habilidades para que los muchachos antes de salir entiendan cómo todo eso que han aprendido lo pueden aplicar después y empezar a avanzar en ser bilingües. No se va a hacer en 4 años, pero se puede impulsar fuertemente para que eso llegue a ser una realidad. Eso es educación, las 2 principales concentraciones. Si nos vamos a la parte de infraestructura, hay una serie de proyectos, pero estratégicamente el Aeropuerto Internacional en Limón, para que esa zona pueda desarrollarse junto con la zona franca fuera de la GAM sobre Ruta 32, para que entonces estén los puertos y el aeropuerto, que son los que sacan la exportación de zona franca. Del lado de Punta Arenas tenemos el aeropuerto del sur, que se pega con el puerto de Golfito, y también zona franca sobre Ruta 2. Ahí usted levanta empleo en esos 2 sectores, fortalece Guanacaste para que no solo sea turístico, sino que exista zona franca también en ese sector. Ahí usted levanta el Valle Central, se desahoga un poco, los ferrocarriles de carga se sacan, y empezamos ya a trabajar en lo que es el tren de pasajeros, pero un buen tren bien complementado como Dios manda. Eso para hacerle un resumen muy breve de lo que es obras. Obviamente que hay que sacar la radial Heredia, hay que sacar la conexión de Cartago a Circunvalación y otros proyectos puntuales que nos desahogan vialmente. Pero claramente esos proyectos toman tiempo, don Luis. Recuerdo que una de las últimas entrevistas que le hice como ministro de Obras Públicas y Transportes, mi cuestionamiento era ¿qué está dejando usted para la próxima administración adelantado? Ya claramente usted no tiene ese poder, pero si no se adelantó en los primeros 2 o 3 años, usted sabe que claramente sus primeros 2 años o los próximos 2 años de cualquiera de los que quede como presidente de la República, con las obras que hay, no alcanza para agarrar ritmo de nuevo y elevar esta cantidad. No, pero es que sí dejamos esto avanzado, sí lo dejamos avanzado, porque el aeropuerto del sur le metimos $1 millón para que se hiciera la etapa de recuperación arqueológica. El aeropuerto de Limón, la gente que estaba en mi despacho estaba haciendo todos los planes para poder realinear la carretera y ya sabíamos cómo había que hacer la expansión de la pista de aterrizaje. Lo que es la radial Heredia se puso dentro de uno de los créditos del Banco Centroamericano de Integración para que se hicieran todos los estudios. Entonces, ¿sí hay proyectos para aplicar a partir del próximo 8 de mayo? Por supuesto. El préstamo que se usaba para Barranca Limonal tenía una lista de proyectos que eran para dejarlos listos para poder ir sacando posteriormente. Y además está el Plan Nacional de Transportes, que ya tenía la identificación de muchos de estos proyectos que había hecho una empresa española, INECO, hace algunos años, y que es simplemente darles continuidad para que estos proyectos puedan avanzar. ¿Qué plazo puede tener este tipo de activaciones de proyectos empezando de cero? De cero, bueno, recuperando lo que ya se había adelantado, si no es que ha avanzado en este tiempo desde que usted dejó de ser ministro. Los que ya quedaron hechos, ahora lo único que hay que hacer es darles el financiamiento, y el financiamiento tenemos que ir a acelerarlo a través de la titularización en todo lo que es obra concesionable, para que eso pueda salir adelante. Obra concesionable es la que paga algún tipo de peaje, algún tipo de carga. Los aeropuertos hacen eso, algunas de las carreteras también, los trenes de carga también lo hacen porque ellos conectan con los puertos. Los que no se han hecho, esta es una de las cosas que la gente tiene que entender. En mis 2 años en el ministerio me enseñaron que el Estado costarricense es muy débil en capacidad de estructuración de proyectos, y eso es una de las cosas que hay que ir a mover. Tenemos 2 bancos estatales, que uno de ellos puede especializarse en ser el banco que estructura los proyectos de inversión y de infraestructura, y ahí sí se pega entonces todo ese financiamiento a través de las operadoras de pensiones para que los fondos se queden localmente en proyectos que generan recursos para el mismo Estado. ¿Está hablando del Banco Nacional? Puede ser el Banco Nacional, en mi plan de gobierno creo que ese fue el que escribimos, pero puede ser cualquiera de los 2 bancos estatales principales. Bien, don Luis, 8:36. Mi última pregunta es, muchos se cuestionan si el PIN tiene la estructura a nivel nacional para poder
a nivel nacional la estructura para poder mover los votos primero y además si tienen el equipo para poder formar un gobierno, una administración, sabiendo que son tantas las personas que hay que buscar. Mire, en este último año y medio me he dedicado a buscar las personas que tienen el interés de trabajar por el país en diferentes áreas: ganadería, agricultura, seguridad, educación, turismo, comercio exterior, etcétera. O sea, ya tiene previsto una planilla. Sí, y se han ido uniendo algunos de ellos. Inclusive, algunos de ellos van de candidatos a diputados en segundos lugares, en primer lugar. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento para tanto ir a la Asamblea Legislativa como para ir a un futuro gobierno, a un ministerio. Esa es la labor que nos hemos dado a hacer en el último año y medio. Y obviamente hay un montón de puestos de junta directiva, hay otras cosas que no son tan relevantes, pero lo que son los principales ministerios sí, esa labor se ha dado. Pero esa gente no pertenece al PIN, porque usted ni sabía que iba a ser candidato del PIN para ese momento. Varias de esas personas fueron adicionadas dentro del pacto que hicimos con el partido para que vinieran a ingresar a posiciones de puestos de diputación. Algunos se quedaron sin ir a puesto de diputación porque no quisieron, prefieren esperarse hasta que lleguemos al gobierno, y eso es entendible. Bien, don Luis, 8:38, se nos acaba el tiempo. Un mensaje final, por favor. Costarricenses, por 2 años me dediqué a estudiar el Estado, a ver cuáles son sus debilidades, el por qué los proyectos no caminan, el por qué seguimos pegados y el país no termina de ser un país desarrollado. Y lo que me di cuenta es muy sencillo: tenemos que modernizar el Estado, tenemos que usar los recursos naturales, y ahí entiéndase que el oro sea para los ticos y se quede en Costa Rica, que el gas natural se utilice para poder generar un fondo soberano para que Costa Rica tenga para poder invertir fuertemente en todas las diferentes dimensiones: salud, educación, seguridad, etcétera. Solo así vamos a poder meterle 2 turbinas a este avión y despegar. Bien, es don Luis Amador, ahora candidato presidencial por el Partido de Integración Nacional. Vamos a estar muy atentos y, por supuesto, generar más espacios para ir abordando otros temas que quedaron fuera. Gracias por acompañarnos esta noche.